Hola, bienvenidos chicos. Soy Raúl Andrés Alzate y me desempeño como coach técnico en Softcat University. En este video vamos a conocer lo que es necesario para entender una aplicación web. Ahora, póngase cómodo y empecemos. Lo que necesitas para entender una aplicación web. Pero primero veamos la siguiente imagen. En el video anterior, nosotros observamos que tenemos un componente visual que acompaña el desarrollo. Ahora, tenemos por un lado la programación, por un lado tenemos el browser que representa una serie de controles y una serie de mandos, y por otro lado tenemos una consola. Ahora bien, el lado que vemos que es el código, es donde le colocamos todas las instrucciones que queremos que pase. En el lado del browser vemos lo que el usuario puede hacer, la interfaz de usuario. Y la consola es la que acompaña en sí la funcionalidad del código, la programación. Dentro de la programación tenemos varias definiciones. Por un lado tenemos lo que es un script y por otro lado tenemos lo que es HTML. Pero ¿qué es un script y qué es HTML? Antes de responder a esa pregunta, vamos a profundizar en lo que es una página web o una aplicación web. Una aplicación web es un sitio especial, es un lugar donde interactuamos con controles, con funciones, con demás mandos, y está desarrollado con el objetivo de que podamos ser accedido desde dispositivos móviles, desde computadores, tablets y otros medios que puedan ingresar por internet. Ahora, no es necesario que tengamos instalar una aplicación web. Solo con tener un browser, un navegador, podemos usar una aplicación web. Solo falta con tener un browser como Chrome, como Mozilla, como Firefox. Y podemos usar esta aplicación web sin necesidad de instalarlo. Volviendo a la pregunta, ¿qué es un script y qué es HTML? Primero, pues tenemos que el script son instrucciones guiadas de desarrollo de software, que para nuestro caso estamos desarrollando aplicaciones web y es necesario que conozcamos un lenguaje de programación, que en este caso es JavaScript, el lenguaje de programación que nos permite hacer script para desarrollar ciertos comportamientos que queremos que pasen dentro del código, ¿ya? JavaScript se compone de funciones, se compone que todas las características que podamos desarrollar con JavaScript se hacen a través de funciones y es totalmente funcional. Por otro lado, tenemos el HTML. El HTML es un lenguaje marcado, es un lenguaje que se hace a través de las etiquetas. Con este lenguaje HTML podemos escribir y podemos diseñar formularios, podemos diseñar estilos, o sea, etiquetas como nombres, títulos, listas, podemos hacer links, todo lo que es relacionado pues como un documento, ¿sí? Tipos de letras, fotos, videos, podemos colocarlo allá. Todos los componentes visuales, ¿ya? Se trata de las siglas que corresponden a Hypertext Markup Language, es decir, un lenguaje de marcado hipertexto, que podría ser traducido como un lenguaje de formato de documento. Ahora, le llamamos a las etiquetas a la forma en la que escribimos sentencias a través de unas órdenes visuales, o sea, órdenes que van a representarse en componentes visuales, componentes que van a estar orientados a el usuario, a una capa de presentación, a un aspecto visual, ¿ya? Ejemplo, cuando creamos un documento tipo HTML, todo lo relacionado con ello es orientado a etiquetas desde la perspectiva visual, pero desde la perspectiva de la programación, o sea, desde la lógica y desde los componentes de comportamientos, o sea, las acciones, funciones y demás, lo tenemos que escribir con un lenguaje llamado JavaScript. Entonces lo escribimos con scripts. Vale. Ahora, veamos ahora los elementos de una página web para entender un poco acerca de una página web, ¿cierto? De qué se compone en realidad.
Los elementos de una página web se componen de un nombre de dominio, por ejemplo, www.google.com. Eso es un dominio, ¿ya? También está diseñado de forma de que el navegador pueda interpretarlo, o sea, a través de etiquetas HTML. También puede tener páginas internas, o sea, páginas que yo pueda interactuar, o sea, como elementos internos que yo pueda poder navegar entre ellos. Podemos tener un logotipo, por ejemplo, todos los, como el de Google o como el de YouTube, como otros, ¿sí? Tenemos también textos y parámetros que podríamos colocar como títulos, subtítulos y demás. Podemos tener menús, ¿cierto? Como opciones de menú, como para tener opciones, imágenes. Podemos tener contenido, botones, ya como por ejemplo las redes sociales, el botón de me gusta, los comentarios, ¿ya? Podemos tener acciones también aparte de eso, como configuraciones y demás. Mapas, podemos tener también otros tipos de herramientas como estadística, etcétera. Son componentes que podemos tener dentro de una página web, ¿ya? Ahora vamos un poco a la práctica, ¿sí? Creemos nuestra propia aplicación web. Vamos a utilizar una herramienta que es Visual Studio Code. Esta herramienta Visual Studio Code la pueden descargar, buscan en Google Visual Studio Code. Pueden crear un archivo tipo index en el que ahí vamos a colocar nuestra información y vamos a colocar nuestro código ahí. Entonces, veamos un poco. Yo acá tengo ya instalado el programa, tengo Visual Studio Code como editor y lo que vamos a hacer es un poco la representación pues de este HTML. Vamos a descubrir un poco más. Ahora, yo veo acá en el editor, veo que inicialmente el index tiene que estar como HTML, ¿sí? Y veo por un lado las etiquetas de HTML, las etiquetas bases, o sea, la etiqueta HTML, tengo el cuerpo de la HTML. Recuerden algo y es que aquí hay mucha información, pero no se preocupen que durante el curso van a ver todo esto en detalle. Entonces, esto es solo una introducción, los fundamentos que deben de entender y lo más importante, que se motiven para poder empezar a explorar los conceptos fundamentales. Entonces, volvamos y lo que necesitamos principalmente es un editor. El editor podemos nosotros representar nuestro contenido acá. En este caso es el HTML y este es la representación del mismo. Entonces esta es mi calculadora. Puedo colocar acá como personal y acá coloco estos. Si vieron, aquí esta funcionalidades tienen más porque tiene la división y la resta. Tenemos este tipo de información en el que podamos nutrir nuestra calculadora. Entonces tenemos cada una de esas funciones. Ahora, si queremos nosotros ya poner en marcha esto, ¿sí? Tenemos que llevarlo a un browser. Necesitamos llevarlo a un browser como tal. El browser, que es el siguiente, en este momento el browser está sobre una ruta particular, o sea, está buscando el recurso en mi directorio de documentos y ahí es donde tengo el proyecto. Es el mismo y tiene la misma funcionalidad, como por ejemplo la suma, la multiplicación, la división y la resta. Esta es una aplicación que pueden hacer sin necesidad de montar muchos elementos y está representada desde la parte visual, desde el frontend. Todavía no tenemos para nada un componente que tengamos que distribuir ni nada así, solo lo podemos usar desde nuestra computadora. Volviendo a la presentación, estas son herramientas que son fundamentales que empecemos a instalar como Visual Studio Code. Ahora veamos lo que es una aplicación web funcional. Vimos, por ejemplo, que cuando hacíamos uso de la calculadora, en esta función
tenía funciones específicas, específicamente 4 funciones específicas. La primera era sumar, la segunda era multiplicar, dividir, restar. Eso es lo que se compone una aplicación web. Una aplicación web tiene unos mandos, tiene una parte de entradas como formularios y tiene un mensaje, que en este caso es el resultado. Si por ejemplo la calculadora me diera un resultado diferente, por ejemplo, no sé, un comportamiento no deseado, pues ahí es donde estoy haciendo una aplicación incorrecta. Entonces, eso es una aplicación web dentro del contexto de desarrollo front-end. No siendo más, chicos, si tienen alguna pregunta, si tienen algo que mencionar, recuerden que siempre pueden comunicarse por medio de Slack, también puede comunicarse por correo y recuerden que eso es progresivo, vamos a ir viendo poco a poco. Eso es una introducción y en otro video veremos más. Hasta luego y mucha suerte.